Bien, tenemos ahora un invitado especial. Está con nosotros el pastor Aron Osborne. Él es de la Florida y de una iglesia que ya es familiar para nosotros. La iglesia Ptr Life se llama, y ellos nos han bendecido de muchas maneras, en muchas ocasiones. Y en esta ocasión nos han mandado a su pastor. Aquí está, lo deben estar extrañando allá. Pero they am saying your church sent you and they must be missing you. I hope so. Le dice, espero que me estén extrañando. Bueno, está acá y bienvenido, welcome. Thank you for coming. Buenas tardes. I think Oscar said the parents are going to come to the relationship seminar. Is that right? Ya, Oscar dijo que los padres van a venir al seminario de relaciones. So, young people, I'll try to make it as painless as possible. Así que voy a tratar de hacerlo lo menos doloroso posible para los jóvenes. This is maybe my 8th or 9th visit with you here in La Paz. Esta es quizás mi visita 8 o 9 con ustedes aquí en La Paz. And that's very meaningful to me because it means you tolerate me. Esto es muy significativo para mí porque esto significa que ustedes me toleran. And it seems I at least ought to try to say something in español. Y dice, por lo menos debería tratar de decir algo en español. You can laugh at my mispronunciations. Pueden reírse de la mala pronunciación, no hay problema. If I completely get the word wrong, it's okay. Y si la palabra está mal dicha, también está bien. Laugh away, I won't be offended. No me voy a ofender si se ríen. I think you'll feel my heart. Creo que van a sentir mi corazón. So I want to present something, but I want to present it in español. Ok, quiero presentar algo en español. Es siempre un privilegio estar con ustedes. 4 semanas atrás tuvimos una conferencia en Orlando y recibimos una ofrenda y es mi gozo traer parte de la ofrenda a ustedes. Estamos orando y creyendo con ustedes que el proyecto equipamiento educativo sea completado. Esa será un día de gozo y gloria a Dios. Es un pequeño regalo para ayudar y mostrar que los amamos. Johnny? Amén. Thank you. Gracias. Es de las iglesias en la Florida que han ofrendado y es para el proyecto de Auquisamaña. De nada, de nada. Thank you. In a moment, I want to read a verse in Spanish. En un momento quiero leerles un versículo en español. But it is from the NVI. I know that's not the common Es de one. la NBI. So if you'll bear with me in a moment on that. Before I read it, Antes de leerlo, the death road was a little bit scary the other day. el otro día fuimos a Coroico con Oscar y volvimos por el camino de la muerte. He's a good driver. He was Y fine. es buen conductor el Oscar, pero igual era terrible ese camino. It's just the permanence of what happens if you go off the road. Y es todo el tiempo estar pensando, ¿qué pasaría si te caes? But that is nothing compared to this next moment. Pero no es nada eso comparado con este momento. Okay? Pronto será Navidad. Quiero darles otro regalo. Yo espero que sea un regalo que quieran mantener y no uno que quieran regresar. No es solo mío. Es de parte de su familia y amada Ptr Life Church. Los amamos. Yo sé que no hablo un buen español todavía, pero estoy tratando. Si son pacientes conmigo, daré lo mejor de mí con la ayuda de Dios. Johnny, por favor, toma asiento, amigo.
¿Cómo se dice scary? Perfecto. Oramos, por favor. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por mis queridos amigos en La Paz. Por favor, remueve la barrera del lenguaje que fue creada en la Torre de Babel y denos un lenguaje para este sermón. Espíritu Santo, por favor, lléname con tu poder y háblanos todo sobre el poder del perdón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El perdón importa. El perdón importa. Efesios 4, 31 y 32, por favor. Efesios 4, 31 y 32 en NVI. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mientras veo los versos al comienzo de esta página, puedo pensar gritería, enojo, maledicencia, malicia. Yo no soy esa persona. Bueno, por la gracia de Dios, la mayoría del tiempo yo no soy esa persona, al menos no conscientemente. La carta a los Efesios contiene una de las palabras más fuertes concernientes de cómo nosotros mantenemos a otros en nuestros corazones, y aún más tarde esa misma iglesia fue reprendida por su falta de amor en el libro de Apocalipsis. Aparentemente, las palabras de Pablo no las hemos entendido. Tristemente, yo me identifico. Yo puedo ser esa persona. Pareciera que cuando un domingo en la mañana, mientras caminaba al cuarto de juntas en mi iglesia para orar con los demás ancianos, Danny, uno de los ancianos, me preguntó, ¿está tu alma bien? Esa es realmente una muy buena pregunta. Nosotros deberíamos hacernos esta pregunta más seguido, en vez de preguntas simples como, ¿cómo estás? Pero fue raro escuchar la pregunta de Danny en ese momento y especialmente con esa sonrisa en su cara. Yo contesté, estaba bien mi alma hace un minuto atrás. ¿Por qué? Su pregunta asumía que mi mente estaba trabajando en algo que me acaba de pasar y mi mirada perdida le indicó a Danny que yo no tenía ni la menor idea de lo que él hablaba. Los detalles del problema no son importantes, pero lo resumo. Una persona de otro lugar hizo un juicio duro y cruel sobre mí, sin ni siquiera hablar conmigo y peor aún, ellos estaban actuando en su propia conclusión acerca de mí. Les mencioné que ellos nunca me dijeron ni una sola palabra a mí. Entonces, solo para resumir, hacer un juicio cruel, asumir que el juicio es correcto y la necesidad de lidiar con ello ofrece un camino para lidiar con el juicio que se asumió correcto, pero por ningún motivo hablan con Aarón directamente. En otras palabras, olviden que Jesús dijo que fueras con tu hermano si tienes algo en contra de él. Simplemente saca tu propia conclusión y sigue adelante. Punto número 1. Las falsas acusaciones duelen, especialmente si son en la mañana. Yo no sé lo que tú digas de ti, pero en mi vida,
Uno de los pecados más persistentes es en la forma en que respondo cuando alguien tiene una percepción o algo parecido a un juicio falso acerca de mí. Por lo menos hasta donde yo sé que es falso. Algunas veces cuando alguien me juzga cruelmente, me da en mi punto débil. Pero yo estoy hablando sobre otro tipo de juicios. No me malentiendas. Yo no he conocido a nadie que disfrute ser acusado falsamente o que disfruto cuando, en vez de pensar algo bueno de ti, escoge algo que te lastima. Eso no es algo sencillo. Lo que trato de decir es que yo puedo llenarme de pensamientos de víctima cuando he sido acusado falsamente y traigo a mi mente las mismas situaciones una y otra vez. Y me pregunto cosas como, ¿cómo pudieron hacerlo? ¿Por qué lo hicieron? Y la peor de todas es después de todo lo que yo he hecho. Tú pensarás basado en mi respuesta que yo era Gandhi y alguien me acaba de acusar de comer mucho. O que yo era la Madre Teresa y alguien me acusó de no preocuparme por la gente. Pablo escribió a los Corintios, no has sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Yo realmente he pensado que mi situación es, I said that like an Englishman, situación es única. Nunca nadie ha sido acusado tan falsamente como yo y nadie jamás ha pasado por tanta injusticia. ¿Hablas en serio, Aarón? Como dirían en mis años de escuela en los 90s, tranquilízate. Yo me imagino que tú y yo nos parecemos. Es sencillo tener pensamientos que me disculpan cuando yo he pecado contra otros, a diferencia de cuando otros han pecado contra mí. En mi mente, yo sé que he pecado contra Dios en maneras que sobrepasan el pecado que he cometido contra alguien en esta tierra. Yo entiendo la parábola del siervo despiadado y estoy de acuerdo con ella. Y lo que descubro más y más en mi vida y en la vida de los demás es que perdonar importa. Al no perdonar, mantenemos a las personas en una cárcel que no solo los lastima a ellas, sino a nosotros mismos, sin mencionar que contristamos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Este capítulo no es para minimizar mi pecado o el tuyo en contra de otros o pecados en contra de nosotros. Simplemente no quiero desperdiciar más mi respiración juzgando a la gente y dándole el trato que yo creo que merecen por sus pecados. Tratar a la gente como Dios nuestro Padre nos trata a nosotros importa. Perdonar. No tratarlos como se merecen por sus pecados y dejar que la ira y la amargura tomen control de nosotros importa. Punto 2. Cuando el impacto del pecado es severo. Algunos de los que están aquí han estado pecando en maneras muy horribles. De ninguna manera quiero minimizar el impacto que ciertos pecados pueden afectarnos. Cuando yo pienso en algunas personas cercanas a mí, muy cercanas y la forma en la que han estado pecando, yo sé que lo primero que ellos necesitan oír no es, tú necesitas perdonar a. Todo pecado duele y algunos son bastante devastadores. Algunos pecados en contra de personas pueden cambiar el curso de sus vidas, puede hacer con confiar en alguien sea una batalla diaria
algo que no se puede desaparecer con palabras simples como, te perdono no es una poción mágica que desaparece el dolor, tristeza y consecuencias. Por favor, mientras yo hablo, quiero que sepas que yo entiendo que no todos los pecados tienen el mismo impacto. Y aunque tu historia personal necesite una conversación más larga que este pequeño sermón, yo espero que puedas encontrar consuelo, ayuda y apoyo aquí. Lo más importante, si es que tú has estado pecando de una manera en la que yo no he pecado o ni siquiera me puedo imaginar, lo siento mucho. Yo oro para que el Padre de misericordia y Dios de todo consuelo te consuele en tu aflicción, en maneras en las que vuelvas a florecer otra vez y transforme tu dolor en oportunidades que te permitan consolar a otros. A tal grado que yo pueda simpatizar y estar en acuerdo contigo, pero yo estoy muy agradecido con Dios porque Él entiende completamente tu historia. Punto 3. Recordar los pecados que me hicieron nunca me llevará a la paz. Hay muchas maneras en las que me doy cuenta todos los días que tan corto estoy de la gloria de Dios, pero cuando se trata de alguna acusación falsa, vienen a mi mente palabras como, ¿qué te pasa? Por lo menos acúsame por algo que es verdad. Hasta te puedo dar herramientas para que trabajes en ello. Existen cosas en tu vida que simplemente exponen tu debilidad como ninguna otra la haría. En mi caso son las percepciones. Yo no conozco mi corazón por completo, pero tengo algunas ideas de por qué batallo con mis percepciones. La primera cosa en mi lista es el hecho que yo realmente me quiero. La segunda cosa es que me gustaría que tú también me quisieras. Y al final de la lista, te daré una razón muy ligera de por qué no quierme. Yo puedo recordar la escena una y otra vez en mi mente, y lo que esto provoca no es un buen fruto. Como ya dije antes, contrario a la tentación común, yo creo que se le agrega un nivel de injusticia. No sé si estés de acuerdo conmigo. Tal vez Jesús y yo. Siento como que se me debe algo. Yo merezco algo mejor. En la historia comenté, después de todo lo que he hecho, así es como piensas de mí. Este pensamiento crecía en mi corazón. Yo estaba sorprendido. No estoy diciendo esto para provocarte lástima por mí. Yo puedo generar suficiente lástima por mí mismo. Muchas gracias. Mi fábrica de lástima tiene suministro sin fin. En ese momento, yo podía entender cuando una amiga traiciona nuestra confianza y en vez de disculparse, no le importa. Si te preguntas si este hermano y yo nos reconciliamos o si me pidió perdón, la respuesta es sí, en un sentido y no. ¿Qué? Déjame explicarte. ¿Nos reconciliamos? Sí, en cierta forma. Por muchos años pensé que la única forma de perdonar realmente a una persona es solamente si ellos piden por perdón. Hace sentido, ¿verdad? Bueno, ese sería lo ideal. ¿Te has dado cuenta que lo ideal no sucede en la vida real? Si miramos el pasaje con el que comenzamos este sermón, en cierta forma perdonar es un camino de dos carriles. El que ofende busca el perdón del ofendido. Pero, ¿será posible tener una postura de perdonar en nuestro corazón,
hacia una persona que ni siquiera la ha pedido y que no cree que tenga que hacerlo? Sí. De hecho, yo creo que esto pasa más seguido de lo que creemos. ¿Será posible que podamos extender un perdón sincero o tener una postura de perdonar aun si la otra persona no está convencida o no sabe que peco contra ti? Claro que es posible. ¿Acaso estoy diciendo que lo tienes que hacer en todas las situaciones? No. Solo estoy diciendo que esta postura de corazón es la que Dios quiere que tengamos en todo momento. Es una posición que se inclina al perdón. Idealmente, dar el perdón viene después, pero la vida no siempre es ideal. Nosotros no somos el Espíritu Santo. No podemos hacer que otros vean las cosas como queremos. Nosotros tenemos que aceptar que tal vez aún nosotros no vemos claro tampoco. Mi amigo nunca se disculpó conmigo y pudiera decir que él ni siquiera está convencido de hacerlo. Pero está bien, no es porque no sepa. Simplemente a él no le gustó mi opinión ni la de otras personas. Pero eso no me da licencia de permitir la amargura, enojo, ira, malicia, odio o cualquier otra actitud que entristezca mi espíritu, tome mi alma. David hizo una pregunta y demandó algo en Salmos 19:12. Él dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Él agrega en el siguiente verso, preserva también a tu siervo de los soberbios, que no se enseñoren de mí. ¿Qué está diciendo en estos dos versos? Primero, nosotros no tenemos la habilidad para discernir cada mal pensamiento, motivo o acción. Nosotros no podemos verlo todo. Aunque nosotros nos conocemos mejor que nadie en el planeta, aún así no nos conocemos completamente. No vemos todo lo que Dios ve. Estoy ciertamente agradecido que así sea, porque basado en lo poco que sé de mí, no es nada agradable. ¿Qué tal tú? Segundo, David sabía que había cosas muy desagradables acerca de él. Él ora por gracia, poder y fortaleza para no caminar en dirección de esos pecados que él claramente puede ver. Él está orando para que él no actúe precipitadamente y de un paso hacia el pecado que conoce. Punto 4. Un árbol no es el bosque completo de una relación. Perdonar importa. En el caso de mi amigo, yo he encontrado unas verdades que me permitan tener una postura de perdón. Primero, yo no creo que fue su intención pecar en contra mía. Realmente creo que pensó que me hacía un favor. Ese no fue el resultado, pero creo que esa fue su intención. Segundo, como pienso que esa fue su intención, no creo que él vio claramente lo que hizo y tal vez nunca lo verá. Yo estoy tranquilo. Al principio no lo estuve, pero el Espíritu Santo, el consejo de amigos y de mi esposa Melissa me ayudaron a entender. Tercero, así como David, yo estoy ciego en alguno de mis caminos. Probablemente que haya gente que siente que pequé contra ellos y probablemente tengan razón y yo ni me he dado cuenta de eso. Cuarto, mi amigo ha hecho
más cosas buenas en mi vida y en la vida de otros, como para que lo aprecione sin perdón está, que pagué lo que me debe. Quinto, algo muy parecido al segundo punto, escoger cómo pensar en la situación. Yo escojo pensar en lo bueno y lo más cercano a la verdad. Pablo les dijo a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4 y 8, y termina con una promesa que es, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se puede imaginar este mensaje directamente del aliento de Dios trabajando desde el fondo de tu corazón y el corazón de otras en tu vida? ¡Qué bendición! Perdonar importa. ¿Dónde puedes? ¿Cuándo puedes? Y a cualquiera que puedas, extiende el perdón. No siempre es sencillo. Perdonar no es simples palabras, yo te perdono. Cuando alguien te lo pide, es una disposición del corazón aún antes que te lo pidan o piensan hacerlo. Perdonar a la persona no quita el dolor automáticamente, ni responde a las preguntas y dependiendo a las circunstancias, ni siquiera restaura la confianza en un día. Pero perdonar nos libra de amargura, ira, malicia y toda clase de cosas que alejan la paz de Dios. Sin duda hay situaciones donde necesitamos el consejo sabio de amigos, de un pastor, alguien en quien confías y te ayude a pasar por un momento difícil. Pero considera que tan lejos está el este de oeste, así de lejos Dios removió nuestros pecados de nosotros. De una cosa tenemos certeza hoy es que Dios nunca nos trató como nuestros pecados merecen. Mientras depende de mí, yo quiero vivir en paz y listo para perdonar cuando sea necesario. Y va a llegar ese día. Las relaciones son complicadas. ¿Sí? Las relaciones son complicadas. Recordar lo sucedido y estar hambriento de justicia nunca ha producido buenos frutos en mi corazón. Pero perdonar, sí. Hay muy pocas maneras en las que claramente el poder del Evangelio de Jesucristo trabaja en nosotros como cuando extendemos el perdón. A lo mejor a lo mejor no. Mi amigo algún día vendrá y tocaremos esta situación entre nosotros. Yo no tengo problema. Si nosotros compartiéramos más tiempo juntos, probablemente eso cambiaría. Y a lo mejor yo soy el que está equivocado. Pero por la gracia de Dios, yo quiero tener esta disposición en mi corazón, las veces que sea posible, listo para perdonar en vez de demandar. Perdonar importa. Mi hija pequeña, Ana, tiene 9 años. Yo sé que a su edad hay muchas cosas que no entiende de su fe en Jesucristo, pero si hay algo que Ana sí entiende aún en su corta edad, es el perdón. Ella lo da y ella lo busca. Ella busca restauración cuando una relación es afectada por el pecado. Ella busca el perdón. La forma en que ella se comunica revela que ella
ha pensado profundamente acerca de una situación y quiere arreglarla. Yo caminaba a su cuarto una mañana. El cuarto de su hermana Ellie está al cruzar el pasillo. En el piso, afuera del cuarto de Ellie, había una carta de Ana. Sí, la leí. Ana le escribió a su hermana Ellie pidiéndole perdón por enojarse con ella. Era sincera, sin ningún filtro, sin excusas, pidiendo restauración con su hermana. Será por eso que Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Gracias, Ana, por enseñarme un gran ejemplo de cómo pedir y extender el perdón. Yo puedo aprender de ti. ¿Hay algo que no puedes perdonar? ¿Por qué? ¿Hay alguna situación donde tú crees que la persona sabe lo que hizo, pero puede ser que no sepa realmente? ¿Puede eso cambiar tu forma de pensar? Yo creo que Dios me dio 13 palabras proféticas. Primera, tú has tratado de mantener a una persona prisionera por tu falta de perdón, pero tú te has convertido en prisionero de la amargura. Si tú dispones tu corazón a perdonar, el Espíritu Santo te retira la amargura hasta que desaparezca. Segunda, tú tienes miedo que al perdonar a alguien va a tomar ventaja de ti. Recuerda, el Señor te ha perdonado a ti sabiendo que tú no eres perfecto. Perdonar no está porque lo merezcas. Perdonar está por misericordia y Dios te ha mostrado su grande misericordia. Tercera, tal vez no tengas un papá maravilloso en esta tierra. Tú has sentido que no vales mucho para Él y esto afecta el entender el amor de Dios para ti. Se te hace difícil confiar que tu Padre Dios tiene el mejor plan para ti, porque tu Padre terrenal no te mantuvo en sus planes. El amor de Dios por ti es perfecto y su plan es bendecirte, protegerte y amarte. Abre tu corazón a tu Padre Celestial y deja que su amor cree perdón en tu corazón hacia tu Padre terrenal. Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones, revela lo que necesitamos ver. Muchas gracias. Johnny.